Cuando Jesús resucita, dice la palabra que hay unas mujeres que van a la tumba y cuando ellos llegan encuentran los lienzos doblados, puesto en sitio, y no lo encuentran. Si este hombre no bueno, ahorita le digo sobre esto. Dice que se le apareció a más de 500 personas a la vez, aparte de presentárselo a los discípulos y todo eso, Y vamos ahora, señores, a hablar por qué mucha gente niegan la resurrección de Cristo. Hay muchas teorías. Yo nada más traje 4 para poder terminar temprano e irnos para la casita, porque, como le dije, Rosalina trajo la semana pasada todo lo que es la Biblia básica, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que buscar nosotros. Y lo trajo, lo explicó de una manera maravillosa, mis hermanos. Maravillosa. Y me encanta porque si ustedes ven también cuando Lucas escribía y escribía Pablo, hacían referencia y decían, si ustedes no creen, vayan y pregúntenle a los testigos que todavía están vivos. Es decir, que eso no es de que tú me tienes que creer a mí o no me quiera creer. Hay mucha gente que quieren desmentir a Jesús porque eso fue escrito después de su muerte. Mas, sin embargo, Alejandro el Magno, este gran hombre, se empezó a escribir de él 400 años después de su muerte y la historia lo da por cierto y válido. 400 años después de Jesús se empezó a escribir 30 años después de su muerte y quieren ponerlo en dudas. Pero lo que es la confiabilidad de la Biblia, vamos a traer también otro estudio de lo que es la confiabilidad de la Biblia, donde vamos a dar esos pincelazos de por qué podemos confiar por la manera de que la Biblia está, ¿verdad?, estructurada. Es decir, la Biblia no es un libro, Rosalina lo dijo la semana pasada, no es un libro que apareció y ya lo creemos. No, tuvo que pasar pruebas. Y la prueba que tuvo que pasar es la misma prueba que tuvo que pasar todos estos libros de la antigüedad. Todos. Rosalina lo explicó la semana pasada también. La cantidad de manuscritos que nosotros tenemos para reforzar lo que nosotros creemos y lo que le estamos hablando es superior, no por poco, ni por medio, por mucho, a todas las historias de la antigüedad. Es una fe vana, y nos basamos en Primera de Corintios 15, 14, y la palabra se lee en el nombre de los 3 grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es la predicación y vana es nuestra fe. Es decir, como le dije la semana pasada, Rosalina trajo una belleza de lo que es la Biblia, pero sin este acontecimiento, hoy nosotros no estuviéramos aquí. Hoy estuviéramos aquí por otra cosa. Pero hoy estamos aquí porque nosotros creemos en Jesús. Y tenemos que hacernos unas cuantas preguntas. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Quién creó la idea de nosotros poder creer en Jesús? ¿Existió en realidad Jesús? Y si existió, ¿fue completamente un mito? ¿O si existió de verdad? ¿Qué enseña la Biblia sobre Jesús?
Hay también escritos que están fuera de la Biblia que hablen de Jesús. Y verdaderamente podemos basar nuestra fe en un acontecimiento. Óigame, si desbaratan, si pueden derrumbar el acontecimiento de la resurrección, no estuviéramos aquí el día de hoy. Y esa es la belleza de nuestro evangelio. Esa es la belleza del evangelio, mis hermanos. Y le voy a leer aquí algo que esto lo escribí, y es que la pregunta de que si Jesús en que nosotros creemos no fue simplemente otra persona, si fue otro salvador, si fue un mito. Y esta es una pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos, mis hermanos. Como cristianos, deberíamos de hacernos esa pregunta. Como cristianos, nosotros también debemos de buscar la verdad de Jesús, si Él es digno de que nosotros lo sigamos, lo podamos seguir siguiendo. ¿Y por qué lo podemos seguir siguiendo? Conocer el personaje de Jesús, conocerlo a profundidad. ¿Qué cosas tiene la persona de Jesús que pueda agradar a nuestras vidas? Pero también qué cosas tiene el personaje de Jesús que pueda aportar a nuestras vidas. Esas son preguntas básicas que nosotros debemos de hacernos, porque para usted ser seguidor de alguien, esa persona o esa entidad quien usted sigue, diríamos, tiene que traerle a usted a su vida algo que usted necesita, algo a lo cual usted apoya, algo a lo cual usted tenga razón de seguir. Es decir, que vamos a seguir viendo, Ambiori, dale next ahí, como tú le diste, dale enter. Dale al keyboard, dale enter. Dale. ¿Le diste? No. Dale a la flechita. No, Ambiori, no en la pantalla, en la tecla. Amén, está bien, déjalo ahí. Déjeme decirle que la vida de Jesús, el personaje de Jesús, nunca era debatido. El personaje de Jesús fue un personaje fijo y firme. Le digo, ¿hasta cuándo? Hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, ¿qué sucede en Europa? Ese siglo le llamamos el siglo de las luces. En ese siglo, el siglo de las luces, o el movimiento, ¿verdad? Este renacimiento que nace, empiezan a hacer estudios y se levanta este movimiento de reestudiar o reanalizar todas las cosas. Y es donde se trae aquí el personaje de Jesús y empiezan a ponerlo en duda. Pero ellos no empiezan a ponerlo en duda porque hicieron un hallazgo, porque apareció algo nuevo o porque algo que ellos pueden decir, no, esto no cae aquí ni va allí. Simplemente por teoría general. Pero esa teoría general que ellos traían era de esa mitología antigua que existían en aquel tiempo. Entonces, en ese siglo, el siglo de las luces, es que empiezan a hablar sobre el personaje de Jesús y empiezan a traerlo en duda, que si existió, que si no existió, que quién él fue y todo eso. Mas, sin embargo, mis hermanos, hay fuentes históricas que permiten asegurar con absoluta certeza que existió un hombre en Palestina del siglo I que se llamó Jesús de Nazaret. Se dice que él fue un predicador, un hombre que hacía milagros, que decía las profecías y que él mismo proclamó ser Dios y que fue crucificado por orden de Poncio Pilato bajo las presiones del Sanedrín. Mis hermanos, a diferencia de las otras religiones, lo que es la religión judía, la islámica
incluso una religión que es bien fuerte y ellos no lo llaman religión, pero el ateísmo, el ser ateo, es una religión. Para usted ser ateo, mi hermano, tiene que tener más fe y más confianza en lo que usted trata de negar que la que tenemos nosotros los cristianos para presentar a nuestro Señor y Salvador. Entonces, nosotros nos basamos en un solo acontecimiento, y ese acontecimiento es la resurrección de Jesucristo. Pero en esta resurrección, mis hermanos, muchas personas se niegan a creer en lo que dice la Biblia de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todo lo que nosotros hablamos, creemos, entendemos o sabemos de Jesús es porque simple y llanamente lo dice la Biblia. Pero hay cientos de escritos que no son bíblicos que hacen referencia de Jesús. Entonces vamos a verificar si en realidad existió ese hombre llamado Jesús. Y vamos a empezar aquí, mis hermanos, con estas fuentes seculares. Primeramente, le digo quiénes mencionan a Jesús. Los escritos de la tradición rabínica mencionan a Jesús. ¿Usted sabe quién menciona a Jesús más que a su propio fundador? El Corán. El nombre de Jesús está en el Corán más que el nombre del mismo Alá. Le digo quién más menciona a Jesús. Un señor llamado Suetonio. Este fue un historiador romano y un funcionario, óigame bien, no cualquiera, era historiador romano y funcionario del Imperio Romano. Él escribió un libro y mencionó a ese tal Jesús. Otro que mencionó a ese tal Jesús, Plinio el Joven. Plinio el Joven dice él en una carta que él le mandó al emperador, que él tenía un problema con unas gente que se hacían llamar del camino. Acuérdense que nos llamamos cristianos hace unos cuantos días en adelante, pero eran los del camino que le llamaban. Y que esos hombres y mujeres estaban dispuestos a dar la vida por aquel hombre llamado Jesús. Y que lo último que él llegó a hacer fue que él le ofrecía, óigame bien, no matarlo con solamente ellos decir y negar a Jesús. Y ellos preferían ser ejecutados en vez de negar a Jesús. Eso está en un escrito de Plinio el Joven que le manda a un emperador romano. Luciano de Samosata es un escritor griego de la mitad del siglo II, quien escribió de Jesús, mis hermanos. Hay otro escritor, uno llamado Talo, historiador del primer siglo, que en sus libros también mencionan a Jesús. Tácito, que yo creo que muchos aquí lo conocen. Este fue un historiador romano del primer siglo y digo que él era considerado como el más importante de ese tiempo. Y este hombre hace mención de ese Jesús. Y hay muchos más. Aquí tengo como 7, 8 más personajes que no son o no pertenecen a nuestro canon bíblico, mas sin embargo hacen referencia a el personaje de Jesús. Muchos ateos se negaban a creer en Jesús porque decían que Jesús nunca existió. Muchos ateos se negaban a confiar en Jesús después que el mismo Hopkins, ¿se acuerdan de este agnóstico que decía decía y estaba en contra del cristianismo? Pero él mismo en uno de sus libros dijo que es absurdo que alguien pueda dudar o negar la existencia de un hombre tan influente en la historia de la humanidad. Ese fue el hombre más
ateo, agnóstico de este siglo. Y él dijo eso, mis hermanos. Cuando quieren seguir negando a Jesús, ya no lo hacen por su existencia. Le digo por qué lo hacen. Porque dicen que si Jesús fue crucificado por Poncio Pilato, ¿dónde estaba Pilato? Porque no aparecía ningún escrito, óigame bien, ningún escrito, ni nada que mencionara el nombre de Pilato. Y se agarraron de ahí y se agarraron de ese argumento por muchos años. Pero la ciencia no oculta a Dios, la ciencia declara a Dios. La ciencia trae a flote a Dios. La arqueología no desmiente a Dios, la arqueología desentierra a Dios. Porque en el 1961, antes de ayer, muchos aquí nacieron antes de ese tiempo. Ay, Sandro, levante la mano, no. No, no estamos por delatar edades. Amén. En el 1961 estaban haciendo unas excavaciones y apareció una piedra donde decía: excelentísimo Poncio Pilato, con las escrituras y la firma de que Poncio Pilato existió en esos tiempos de Jesús. Ahora no se agarran el ateísmo de que Jesús no existió o si existió, que si Pilato estaba o no estaba. La cuestión es negarlo. Por eso le digo, el ateísmo, mi hermano, óigame, usted tiene que tener una creencia fuerte para ser ateo. Porque ahora ellos se agarran de que si es Jesús histórico o si no es el Jesús histórico, ahora quieren dividir la divinidad y la humanidad de Jesús y lo hacen muy bonito, muy bello. Hay un ministerio que se oye muy bonito, tengan cuidado con ese ministerio, que es Jesus, solamente Jesús, creo que se llama el ministerio. Y ese ministerio se encarga y trata de distorsionar lo que es el personaje de Jesús. Mis hermanos, pero para poder nosotros, ya sabemos que Jesús nació, ¿verdad? Existió. Lo afirma la historia. Lo afirma la historia. No solamente la Biblia. No solamente la Biblia no confirma que Jesús nació y murió. Ahora tenemos que, para entrar a este versículo que leímos, tenemos que ver, y para él poder resucitar, tuvo que haber muerto. Pues vamos a ver entonces si ese personaje que existió también murió, y si murió, ¿cómo resucitó? Muchas personas dicen que Jesús o su agonía empezó cuando él fue declarado culpable por Poncio Pilato, fue castigado y empezó a llegar a la cruz del Calvario, cuando le dieron los latigazos, cuando estaba en la cruz, cuando dijo, perdona los que no saben lo que hacen. Pero para mí, la agonía de la muerte de Jesús empezó en el Getsemaní. En el Getsemaní podemos ver a este hombre orando, que él salía como todos los días, porque eso es lo bueno de Jesús, que él oraba para no tener que volver a orar. Y Jesús está orando en este monte de los Olivos y se lleva a los discípulos. Y cuando él llega, él dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no es lo más importante de esto. Lo que pasa después de esto es que vuelve a traer lo que si era mentira, que si fue un mito, porque la mismo aquí dice que se apareció un ángel para fortalecerlo de lo débil que él estaba. Imagínense con la presión, con la agonía que este hombre está orando en el Getsemaní, que tiene que venir un ángel
a darle fuerza. Y cuando él está sudando, no está sudando la gota de sudor que nosotros sudamos mayormente. Le está saliendo sangre de los nervios, de la agonía que él tiene. Y a través de eso querían desmontar lo que era la muerte de Jesús o lo querían ponerlo como que era un mito, que no fue cierto. Mas, sin embargo, la ciencia vuelve a resucitar, a traer al Dios de la gloria, a mostrarnos al Dios de la gloria, porque la ciencia nos dice a nosotros que eso que Jesús estaba pasando no es nada más y nada menos que hematidrosis. ¿Y qué es la hematidrosis? No se preocupen, que aquí estamos adentro. Aleluya. Está fuerte eso allá afuera. ¿Y qué es la hematidrosis, mis hermanos? La hematidrosis es exactamente lo que le pasó a Jesús. Cuando usted tiene estrés, cuando usted tiene muchos nervios y usted suda, los poros se rompen y cuando sale el sudor, sale manchado de sangre y usted está sudando sangre. Mis hermanos, el estrés es tan fuerte que hay personas que cuando tiene estrés, los ojos se le salen. Yo conozco personas, y Marco conoce personas que le pasa eso, que cuando el estrés está tan fuerte, ha tenido que ir al hospital porque el ojo se le sale de su sitio. Y el estrés es algo que a nosotros nos va matando poco a poco. Mis hermanos, ¿qué ustedes creen de estos ataques de repente que están sucediendo últimamente? Es el costo de la vida, los problemas que llevan a la persona a un estrés tan fuerte que sin darse cuenta se están muriendo, le están dando infarto. ¿Por qué? Porque el estrés te lleva a un punto, a un nivel donde tú crees que tú no puedes más ni con tu propia vida. Esta semana en Santo Domingo murió un jovencito amigo de nosotros que le dio un infarto al corazón, motivo del estrés. Y el estrés no está buscando personas mayores como los que nacieron antes del 61, como empezamos ahorita. Si usted supiera que esas personas que nacieron antes del 61 tienen una posibilidad más alta de vivir a un ataque de estrés que nosotros. El sistema de ellos está más fuerte a recibir cualquier ataque al corazón o cualquier tipo de nervio que nosotros, porque está más fortalecido. Yo en mi ignorancia pensaba que era al revés, pero no. La persona mayor tiene más posibilidades a vivir a un ataque de estrés que nosotros mismos. Y Jesús está pasando eso. La muerte de Jesús sigue cuando Él es condenado. Y le dan los lastigazos que le dan, mis hermanos. Esos lastigazos que le dieron no fue como a los hombres normales. Para Él cogieron un lazo, le pusieron una roca y al final le pusieron huesos porque ellos querían asegurarse de ese castigo. Y usted me dice, ok, ¿qué hacen las rocas y los huesos? Esa piedrecita que ellos le ponían, cada vez que le daba un latigazo, le hacía presión, entonces le daba tiempo o le daba presión para que los huesos pudieran entrar, agarrar de su carne y cuando ellos alaban de su pellejo. Era castigado, mis hermanos, y esa muerte es la que están poniendo en duda. Todo aquel agnóstico, aquel persona que se hace llamar ateo, que felicito y bendigo su fe, porque esa es una fe muy buena la que ellos tienen. ¿Qué algo más nos dice que él estaba muerto después de esto? Científicamente, porque me encanta, porque muchas personas dicen que la ciencia desmiente a Dios, mas sin embargo, nosotros, o yo digo, y muchos cristianos, que la ciencia nos revela a Dios. Nos lo revela.
Antes la gente pensaba que la ciencia estaba dividida de Dios. No. Dios le dio la sabiduría al hombre para que el hombre pudiera, ¿verdad?, interpretar y sacar a relucir la bendición que Él nos dio de planeta. Aleluya. Y la ciencia, haciendo un análisis del sufrimiento de Jesús, dice que cuando este hombre iba camino al Gólgota, el sufrimiento, la pérdida de sangre y todo lo que le había pasado era tan fuerte que él tenía que tener anemia. Y vemos un caso donde se ve se puede ver ese acontecimiento donde él ya no puede y se cae. Tienen que poner a otra persona a ayudarlo a cargar esa cruz, porque él ya no tiene fuerza para seguir. Y aún con todo eso es crucificado con clavos pasados por sus brazos y sus pies. Cuando los romanos, porque ellos eran expertos, y a mí me encanta esto de la crucifixión, porque hubo un hombre que yo me imagino que lo llamaron loco, que ese fue Isaías, 500 y pico años antes de Cristo, dijo que el Mesías iba a llegar y iba a morir en una cruz, cuando eso ni cruz existían. Y este hombre, 500 y pico de años antes, da esta profecía. Déjeme decirle que de este Cristo que estamos hablando, mis hermanos, en su vida se cumplieron más de 300 profecías. Y en el día de su muerte, en un solo día, se cumplieron más de 30 profecías. Más de 30 profecías. Y hay un escritor que dice que la posibilidad de que solamente 8 profecías, 8, no 30, no 300, 8 profecías se cumplan en la vida de un ser humano tiene tanto cero adelante que es casi imposible de que eso se cumpla, mis hermanos. Que es casi imposible de que eso se una. Y Marco lo ilustró muy bien en una charla que él dio, en una prédica, y es que usted agarra el estado más grande que viene siendo Texas, y lo llena de moneda de 25 centavos, y ese estado entero te agarra una moneda, y la pinta de otro color y la pone boca abajo, y a la persona que va a buscar esa moneda usted le pone una venda, lo suelta por un lado, y de un solo tiro él tiene que coger esa moneda. Óigame las posibilidades para que se cumplan 8 profecías en una persona. Para no decir que es imposible, le damos esa posibilidad. Algo más que dice que Jesús estaba muerto. Vamos a suponer que Alex era el romano que se encargaba de verificar que ese hombre que estaba en esa cruz estaba muerto. Alex no era un soldado cualquiera. Alex no era un romano del montón. Era especialista en esa materia. Y él era tan especialista que él tenía que estar tan seguro de lo que iba a decir, que si él sabía que él decía que ese hombre estaba muerto y estaba vivo, automáticamente lo mataban a él y a la familia completa. Pero cuando Jesús baja, lo declaran muerto. Pero antes de bajar, le enterraron una lanza en el costado, y otra vez quieren desmentir la muerte de Jesús porque salió agua y sangre, y dijeron que de un hombre no puede salir agua, que eso es una mentira. Vuelve la ciencia a traernos y a presentarnos a Dios, porque cuando sucede eso, lo que quiere decir es que ya los pulmones han sido explotados, y cuando le meten la lanza, esa agua que estaba en los pulmones se liga con la sangre y sale para afuera. ¿Ven qué bello es cuando nosotros podemos interpretar las escrituras? Podemos leer textos que no están en las escrituras. Podemos estudiar y analizar la ciencia y poner todo del lugar donde van. Mis hermanos, Cristo no fue uno más del montón. Y por eso le hice las preguntas que le hice cuando empezamos.
¿Por qué tú sigues a Cristo? Porque tú confías en Cristo. Es el confiable. ¿Qué aporta Él a mi vida? ¿Qué trae a mi vida? ¿Por qué yo puedo confiar en Jesús? Y volvemos con el versículo. Este solo versículo es la viga central del evangelio. Porque si esto no sucedió, si la resurrección no sucedió, mis hermanos, entonces estamos siguiendo una falsa. Ahí se agarra todo nuestro evangelio. Aleluya. Hermano, y cuando hablamos de la muerte, ahora viene lo más difícil para el ateo, o el que no quiere creer, o el que quiere dudar, que es la resurrección. Pero antes de entrar a la resurrección, vamos a entrar primero, porque se murió, hay que darle sepultura. Y miren qué bello es Dios. En esa época, cuando bajaban a las personas de la cruz, si nadie los reclamaba, lo cogían los romanos y lo tiraban allá en San Domingo, le decíamos en el hoyo de los huesos, y lo tiraban ahí, a un pozo común. Mas, sin embargo, para que se cumpla las escrituras y las profecías en Jesús, aparece este hombre, y no cualquier hombre, sino de ellos mismos, de Sanedrín. Óigame, señores, uno de ellos mismos, y pide el cuerpo de Cristo para darle sepultura en una tumba brand new, sacada de paquete. No se había usado. Y en esa sepultura vamos a analizarla. Hay personas que se encargan de darle sepultura. Hay testigos oculares que vieron dónde fue puesto el cuerpo de Jesús. Dios mío, esto es lo que me gusta. Fue custodiado después de su muerte. Esto es increíble. Fue custodiado después de su muerte. Y se estima, porque cuando Hollywood lo pone bonito, Hollywood pone un soldado a la izquierda, otro a la derecha, cuando viene el ángel de que caen los dos. Mis hermanos, cuando Roma dice 1 o 2, está hablando que es docenas de personas que mandan. No es una persona. Se estiman que por lo menos 2 docenas de soldados estaban custodiando la tumba de Cristo. Y aparte de esto, como si esto fuera poco, mis hermanos, es el único hombre que después de muerto le pone un sello para que no salga huyendo. Ni a Félix Sánchez, corriendo los 400, le pone un sello. Y a Jesús le ponen un sello. Porque decían los fariseos que él prometió que iba a resucitar para evitar que sus discípulos se lo robaran. Mas, sin embargo, si nosotros hemos leído las Escrituras, podemos saber que solamente hay uno presente, junto con su madre y otras seguidoras, y ese es Juan. Después todos los otros discípulos, primordialmente Pedro, están corriendo. Están corriendo porque temen por su vida. Están corriendo porque ellos saben que si su maestro cayó, si su maestro fue crucificado, el próximo soy yo. Y es fácil yo dar la vida por nadie. Se ve bonito. Yagna, yo me atrevo a decir que dice, óyeme, si para que a mi hija le pase algo, Señor, que me pase a mí. Pero no a Rosalina, a la hija. A la hija. Jackie también se va. A la hija. Señores, es que no es fácil dar la vida por otra persona. Dar la vida por el prójimo. No es fácil. Estos discípulos están corriendo todos con miedo, asustados. Si seguimos leyendo la Biblia, nos podemos dar cuenta que ellos vuelven a sus vidas pasadas, que es la pesca,
y todas las cosas que ellos hacían, por cómo lo encuentra Jesús después, eso es para otra prédica. Pues vamos a analizar, mis hermanos, y sigamos viendo que también cuando Jesús resucita, dice la palabra que hay unas mujeres que van a la tumba y cuando ellos llegan encuentran los lienzos doblados, puesto en sitio, y no lo encuentran. Si este hombre no bueno, ahorita le digo sobre esto. Dice que se le apareció a más de 500 personas a la vez, aparte de presentárselo a los discípulos y todo eso, Y vamos ahora, señores, a hablar por qué mucha gente niegan la resurrección de Cristo. Hay muchas teorías, yo nada más traje 4 para poder terminar temprano e irnos para la casita, porque como le dije, Rosalina trajo la semana pasada todo lo que es la Biblia básica, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que buscar nosotros. Y lo trajo, lo explicó de una manera maravillosa, mis hermanos, maravillosa. Y me encanta porque si ustedes ven también cuando Lucas escribía y escribía Pablo, hacían referencia y decían, si ustedes no creen, vayan y pregúntenle a los testigos que todavía están vivos. Es decir, que eso no es de que tú me tienes que creer a mí o no me quiera creer. Hay mucha gente que quieren desmentir a Jesús porque eso fue escrito después de su muerte. Mas, sin embargo, Alejandro el Magno, este gran hombre, se empezó a escribir de él 400 años después de su muerte y la historia lo da por cierto y válido. 400 años después de Jesús se empezó a escribir 30 años después de su muerte y quieren ponerlo en dudas. Pero lo que es la confiabilidad de la Biblia, vamos a traer también otro estudio de lo que es la confiabilidad de la Biblia, donde vamos a dar esos pincelazos de por qué podemos confiar por la manera de que la Biblia está, ¿verdad?, estructurada. Es decir, la Biblia no es un libro, Rosalina lo dijo la semana pasada, no es un libro que apareció y ya lo creemos. No, tuvo que pasar pruebas. Y la prueba que tuvo que pasar es la misma prueba que tuvo que pasar todos estos libros de la antigüedad. Todos. Rosalina lo explicó la semana pasada también. La cantidad de manuscritos que nosotros tenemos para reforzar lo que nosotros creemos y lo que le estamos hablando es superior, no por poco, ni por medio, por mucho, a todas las historias de la antigüedad. Y por eso la Biblia es un libro confiable. Y por eso ahora quieren sacar el Cristo y el Cristo de los milagros. Quieren hacer una división de que Cristo existió como hombre, pero Cristo no fue aquel que hizo los milagros. Había un Cristo que hacía esto, pero ese no es el Cristo que está en la Biblia. Mis hermanos, y por eso es que tenemos que estudiar, escudriñar y buscar por otras bases, por otros sitios, qué nos dice la Biblia o qué no nos dice la Biblia que nosotros debemos de buscar para poder llenarnos, mis hermanos. Entonces hay unas teorías que quieren desmentir lo que es la resurrección de Cristo. En una está la teoría de la tumba desconocida. Hay muchas personas ateas, mayormente, me voy a esta religión que es la mayor, la atea, que dice y tiene esta teoría que cuando fueron a buscarlo, fueron a una tumba desconocida. Si usted va a Jerusalén, usted se puede dar cuenta que Jerusalén no pintan los edificios ni nada, porque ellos construyen con esta roca bellísima, blanca. Toda la estructura está hecha con ese material, pues la tumba también. Entonces es muy fácil que yo vaya a una tumba porque es blanca con esa piedra y me equivoque, ¿verdad? Pues yo fui a una tumba desconocida.
Pero yo creo que si Marco, le dicen, Marco, yo quiero que tú me vayas a la tumba de Joselito, y Marco va y dice, óyeme, yo no encontré la tumba de Joselito, yo encontré otra tumba. Habían testigos que le podían decir, Marco, pero la tumba que tú fuiste estaba más a la izquierda o más a la derecha. Es decir, que la tumba desconocida no hay validez para sustentarla porque habían testigos oculares, personas que estuvieron en el sitio, que podían llevarte a la tumba que Jesús fue puesto sin ningún tipo de problema. Y los mismos guardias. Estaban ahí, ellos cayeron ahí. Nada más tenían que decir, mira, ahí fue que cayó uno. Otra teoría, que fueron a la tumba equivocada, que viene siendo casi lo mismo. Eso de que fueron a la tumba equivocada, se cae de la misma manera. Las mujeres estuvieron ahí. Dice la palabra que las mujeres seguían diligentemente a dónde iban a poner el cuerpo de Jesús, porque pasado el día de reposo, ellas iban a ir a ungir el cuerpo. Pero cuando dice las mujeres, la Biblia hace referencia a María Magdalena y unas cuantas seguidoras. ¿Usted se imagina los cientos de personas que andaban atrás de esos guardias y esa gente para darle sepultura a Jesús? No eran dos personas, mis hermanos. Yo me imagino, me voy a poner como Melvin y me voy a imaginar esto, que bajó todo el mundo del Gólgota atrás de este acontecimiento, mis hermanos. ¿Por qué bajó todo el mundo del Gólgota? Luis, ¿en qué tú te basas eso? Mis hermanos, cuando él estaba colgado, ¿qué pasó? Dice la palabra que hubo una oscuridad tan fuerte y un terremoto que todo el mundo cayó y empezaron a adorar a Dios y a buscar la manera. ¿Y por qué pasó eso? Porque los mismos escribas lo decían y sabían que era por ese Cristo que estaba crucificado. Entonces, yo estando ahí, yo no sé ustedes, cuando a ese hombre lo bajen de ahí, yo voy a seguir para ver dónde lo van a enterrar, para no comprarme un terrenito cerca. Entonces, no solamente bajó María Magdalena y los soldados, bajaron mucha gente a ver dónde él iba a estar. Si usted fue a la tumba equivocado, búsquese a Rosalina. Rosalina lo lleva. Mis hermanos, otra teoría es esta teoría de la resurrección espiritual. Los testigos creen en la resurrección espiritual. La resurrección espiritual es que sí, él resucitó, pero no en cuerpo. El cuerpo de él quedó ahí y Dios lo resucitó espiritualmente a él. Pero la palabra muy clara dice que resucitó en cuerpo y espíritu. Ahora, el cuerpo que resucita es un cuerpo glorificado. Es el cuerpo que tú y yo esperamos tener en el día que suene la trompeta. Es el cuerpo glorificado. Otra de las teorías es, y este es buenísimo, la alucinación. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es que yo estoy quedándome dormido o estoy despierto y de repente me viene esto a la mente y wow, pasó esto. Y yo le pregunto, Marco, ¿pasó? Y Marco me dice, no, yo no vi nada. Pero ¿por qué esto es tan importante? Volvemos a la ciencia, mis hermanos. Dicen los médicos, cada quien, nuestras mentes es independiente. Y dice la palabra que no solamente a los discípulos, sino que en una ocasión él se le apareció a más de 500 personas. Y según la ciencia, 2 personas tal vez tengan la misma alucinación. Pero llegando a ser más de 3, 4, 5, mucho menos 500 personas pueden tener la misma alucinación. Dicen ellos, los científicos, no lo digo yo, dicen ellos, que si más de 500 personas, como dice la Biblia, tuvieron la misma alucinación,
El milagro de la alucinación es más fuerte que la resurrección de Cristo. Mire si no es común que eso suceda. Y por eso nosotros derribamos en ese sentido la teoría de la alucinación. Porque el Cristo que nosotros seguimos, el Cristo que nosotros confiamos, es el Cristo que está en la Biblia, y también tenemos argumentos escritos y hechos que no son o no están palpables en la Biblia. Al Cristo que nosotros confiamos, al Cristo que nosotros creemos, no es aquel que esperaron 200, 300, 100, 500, diríamos 150 años para empezar a hacer un invento de un superhéroe, sino que estando todos los testigos vivos, estando todas las personas oculares todavía palpables que podían desmentir, se escribió de ese Cristo Redentor. Y que la misma Biblia te lo invitaba a que ellos hicieran sus análisis, y si no estaban convencidos, que buscaran una de esas personas que fueron testigos oculares de los hechos de la vida de Jesucristo. Y por eso es que este versículo de 1 Corintios 15, 14 es la base de lo que nosotros creemos, porque si cae lo que es la resurrección de Cristo, automáticamente cae todo lo que nosotros creemos. No algo, no reinventar el evangelio, cae todo. Totalmente. No tiene reparación, mis hermanos. Y ese es el Cristo que nosotros confiamos. Y en conclusión, podemos ver y podemos confiar en ese Cristo. Le digo por qué. Porque después de esta resurrección, no después de la muerte, acuérdense que cuando él lo agarran, Pedro está metido en un sitio porque dicen que andaba con él, y él se da cuenta después que canta el gallo a correr por su vida. Podemos darnos cuenta que nadie está alrededor cuando Cristo está siendo sepultado, más que Juan y las mujeres. Los discípulos están corriendo, mis hermanos. Pero después de la resurrección, óigame bien, ¿qué pasa? Los discípulos son transformados de una manera supernatural. Aquel Pedro que no daba la vida por Cristo, ahora dice: yo no merezco morir como mi Mesías, Dios mío. Óyeme bien, ese Pedro que salió huyendo, y estos discípulos que andaban huyendo ahora están propagando el evangelio, ahora están dando su vida por el evangelio, ahora están dando su vida por aquel maestro que le era difícil a ellos tal vez estar firme. Y eso pasa después de la resurrección. Si la resurrección cae, mi hermano, esto no sucede. Algo más que pasa después de la resurrección: estos discursos que trae Pedro, donde hay miles de gentes que vienen al Señor. Y ahora esto aquí, me voy a hacer una pausa, le da una fuerza grande a lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, Jerusalén, habían personas de todas las naciones. Fue durante las Pascuas. Y el judío tiene por costumbre que vivan donde vivan, para la Pascua todos viajan a Jerusalén. Todos. Y usted no me va a decir a mí que si Melvin es del Sanedrín y Marco es del Sanedrín y Alex es Pedro, y Alex empieza a predicar y se convierte en la iglesia completa, que Melvin y Marco se van a quedar con los brazos cruzados y no van a decir nada. Ellos no fueron los que mandaron a crucificar a Cristo. Ellos no fueron los que mandaron a cuidar a Cristo. Ellos no fueron los que mandaron a poner el sello en la tumba. Ellos no eran los que dudaban de que si Cristo iba a resucitar. Ellos no eran los que dudaban que si Cristo iba a ser robado por sus discípulos.
Entonces, si eso pasa ahora, le digo, ¿qué pasa? Que el Sanedrín vaya a decir y a desmentir que lo que Pedro está diciendo es verdad. Mas, sin embargo, la prédica de Pedro era sencilla. Y cuando le preguntaban a Pedro, ¿por qué debemos de creer? Él le daba, como yo diría, él le metía el dedo en la llaga. Y él simplemente le decía, aquel a quien usted crucificó, aquel a quien usted mató, aquel quien dio su vida por usted y que resucitó y ahora está con el Padre entre nosotros, a nombre de ese, usted tiene que arrepentirse para tener salvación eterna. ¡Wow! Óyeme bien. Al que usted mató, a nombre de ese tiene que arrepentirse. Y si eso es mentira, ¿se quedan tranquilas la gente de Sanedrín? Que esa revolución pase en los ojos de ellos y ellos no poner argumentos. Entonces, esa es la fuerza que tiene la resurrección de Cristo. Esa es la fuerza que Pablo en 1 Corintios 15:14 nos da en los evangelios. Y por más que traten de distorsionar, por más que traten de decir que la resurrección no existió, no hay un argumento fuerte, diríamos, que pueda debuncar o tumbar la resurrección, mis hermanos. ¿Y por qué ellos creyeron el mensaje del evangelio? ¿Por qué ellos creyeron el mensaje del evangelio? Así como habían personas que tal vez nunca habían visto a Cristo, porque ellos venían de otros lugares. Así como hubieran personas que tal vez lo vieron pasar solamente porque no tuvieron necesidad. Así habían personas ahí a cuales Cristo le hizo milagros y empezaron a dar su vida para ser salvo a través de Cristo. ¿Por qué ellos creyeron en el evangelio, mis hermanos? Porque la resurrección de Cristo fue un hecho verídico, fue un hecho que no tenía duda y fue un hecho que marcó el destino de todos nosotros aquí, de la humanidad completa. Y la única manera de ellos creer en el evangelio no fue porque Cristo hizo milagros. No fue porque Cristo le dieron muerte. No fue porque Cristo era un maestro. Ellos creyeron en el evangelio porque ellos creyeron en el Cristo resucitado. Y esa es la fuerza de nuestro evangelio. Que nosotros creemos en un Cristo resucitado, mis hermanos. Vamos a ponernos de pies. Vamos a dar gloria y honra al Señor.